Amplios sectores de la sociedad haitiana le vienen exigiendo al presidente Jovenel Moïse que renuncie del cargo. El mandatario, sin embargo, se aferra a la posición, alegando que su mandato de 5 años debe culminar en febrero del año 2022. ¿Cómo es que ha surgido esta polémica con respecto a la duración, a la expiración, a la fecha de expiración del mandato del presidente? Veámoslo a la luz de lo que dice la Constitución de la República de Haití en su artículo 134.2. Literalmente dice lo siguiente: el presidente electo entra en servicio el 7 de febrero siguiente a la fecha de su elección. En el caso de que el escrutinio no pueda tener lugar antes del 7 de febrero, el presidente electo entra en servicio inmediatamente después de la validación del escrutinio y se considera que su mandato comienza el 7 de febrero del año de las elecciones. Resulta que el presidente Moïse fue electo en las elecciones que tuvieron lugar en el año 2016. Pero esas elecciones se celebraron luego del fracaso de aquellas que estaban pautadas para el año 2015, finales de 2015. Y lo que la Constitución establece es que el mandato comienza a correr en febrero, en caso de suspensión de las elecciones, en febrero del año en que se celebraron las elecciones, que fue efectivamente en el 2016, febrero del 2016. Entonces, en virtud de eso, el Consejo Superior del Poder Judicial emitió una declaración el pasado domingo, mediante la cual se decretó la extinción del mandato del presidente Moïse, que alega que como él asumió en febrero de 2017 y el mandato dura 5 años, debería expirar en febrero del 2022. Luego, la Corte Suprema de Haití, que en ese país se denomina Tribunal de Casación, siguiendo el esquema francés, decidió escoger al miembro de mayor edad como presidente provisional, con el mandato de celebrar unas elecciones. Resulta que a quien, conforme a la Constitución, en el orden sucesoral le tocaba asumir ese rol es al presidente del Senado. Pero en Haití no hay Congreso porque las elecciones de medio término no se pudieron celebrar y Moïse ha estado gobernando por decreto. Luego le correspondía al presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero horas antes de que el Tribunal Supremo haitiano se pronunciara con respecto a este problema, su presidente fue hecho prisionero conjuntamente con otras 20 personas, acusado de participar en un intento de golpe de Estado. Entonces, amplios sectores, decía, de la sociedad haitiana han estado reclamando la salida de Moïse. Estamos hablando de las asociaciones de abogados de Haití, estamos hablando de la Iglesia Católica, de los partidos políticos de la oposición. Ya vimos la posición del Tribunal de Casación o Corte de Casación y también la del Consejo Superior del Poder Electoral. Los sindicatos, la población, pues han estado escenificando protestas violentas, exigiendo la renuncia de Moïse, que se mantiene en el poder con el apoyo de Estados Unidos, de la Unión Europea y de la Organización
de Estados americanos. El tranque que se ha producido ahí ha ido acercando a Haití poco a poco a un conflicto armado. Normalmente ahora con dos presidentes, esa es una posibilidad real, lo cual es altamente peligroso para la República Dominicana. La posición de la comunidad internacional frente a esta situación de apoyo al señor Moïse, aunque aparenta ser el sector más moderado de la sociedad haitiana, es sumamente peligroso porque en realidad no acerca a los distintos sectores en pugna que no logran ponerse de acuerdo y que lo contrario lo que hace es que le echa más leña al fuego. República Dominicana debe cuidarse mucho de participar en ese conflicto, porque un conflicto de esa magnitud, prolongado por mucho tiempo, con todo lo que eso entraña, es un riesgo muy alto para nuestro país. Eso es lo que está ocurriendo actualmente en Haití.